temor de que nos llegue una pedrada, que nos lastimen, que nos insulten, nos peguen, porque eso ha estado ocurriendo lamentablemente, con periodistas que han sido afectados, con gente común que iba reclamando, la paz ha sido tomada, la paz de nuestra paz, y en todo caso hay posiciones en torno a lo que está pasando. ¿Qué es lo que están pidiendo los mineros? ¿Qué es lo que qué tipo de actitud va a asumir el gobierno? ¿Y cuáles son las propuestas y miradas que tienen los diferentes actores políticos? Y en este caso Unidad Nacional, a quien saludamos a la señora Elizabeth Reyes. Buenas tardes, Elizabeth. Gusto en saludarla y conocer su mirada y la propuesta que tiene Unidad Nacional en torno a este conflicto de los cooperativistas. Buenas tardes, compartimos la entrevista con Edwin Herrera. Muy buenas tardes, saludarte Gonzalo, saludar a Shirley y a Edwin. Interesante tema, yo creo que además de muy importante, sobre todo para la ciudadanía paceña que hoy día se ve afectada, pero creo que para todos, porque es un tema que tiene que ver con aspectos fundamentales, medio ambiente, respeto a la norma y por supuesto salud pública. Por lo tanto, creo que es un tema que nos compete a todos. ¿Está bien dicho que somos rehenes de esta ciudad? En nuestra propia ciudad estamos siendo maltratados, no tenemos una policía que actúe inmediatamente, que nos proteja, vemos una intransigencia de dirigentes que piden 9 puntos, y estos 9 puntos tienen sus consecuencias, tiene que ver también seguramente con esto que tiene que ver con la salud y con donación de deudas y malos manejos que se han hecho en el tema de salud, en el punto 7 específicamente. ¿Qué dice Elizabeth sobre estos pedidos que tienen los cooperativistas? Primero, yo quiero poner el contexto de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de un sector que el año pasado ha exportado $3.200 millones y ha pagado como impuestos $6.2 millones, lo que significa un 2% de todo lo exportado. Primer tema. Segundo, el hecho de que si vemos este tipo de economía que manejan, no representan a un sector pobre de la ciudadanía. Tercero, el hecho de que las solicitudes que hacen, primero, son inaceptables, segundo, son contrarias a la norma, y tercero, creo que ya rozan en lo irresponsable. ¿Por qué? Primero, lo que están pidiendo es que se les den concesiones en áreas protegidas. Eso es inaceptable, pero además está prohibido por la ley. Por lo tanto, no puede, ni por movilizaciones, ni por presión, ni por acuerdos políticos, permitirse este tipo de situaciones. Segundo, el hecho de poder identificar, por ejemplo, el uso del mercurio como una forma por la cual este sector vulnera la norma, cuando hoy día hay tecnología que permitiría el cambio el no utilizar el mercurio, por supuesto envenenando los ríos de nuestro departamento sobre todo. Y tercero, tiene que ver con un tema impositivo. Sin duda alguna, este sector ha sido favorecido como ningún otro en este país donde el corporativismo ha demostrado que hay ciudadanos de primera y otros de segunda, donde mientras todos los ciudadanos pagamos un 25% de utilidades, este sector no paga absolutamente nada de utilidades. Se definió un pago de 4.5% de impuesto. Finalmente, si sacamos la cuenta de los $3.200 millones que exportaron, han pagado el 2%. Entonces, algo no está bien, algo está terriblemente mal, pero ahí vemos además movilizaciones. ¿Qué creemos y qué deberíamos hacer? Primero, cumplir la norma. Nadie puede estar en las áreas protegidas. Esto no es tierra de nadie. Esto es, además, el legado para las próximas generaciones. Segundo, el cumplir la norma en prohibir el uso del mercurio, que destruye nuestro medio ambiente. Y tercero, que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que cumplir. Yo creo que bajo esos parámetros todos los niveles del Estado, todos los poderes del Estado deben funcionar de esta manera. No puede ni por presión política, o como antes, hay que ser muy claros, este sector ha sido un sector muy fuerte dentro de la Asamblea Plurinacional y dentro del poder político del movimiento al socialismo. Antes, en la Asamblea Plurinacional, cuando el MAS tenía 2/3, los senadores y diputados de este sector, con mucha fortaleza y mucha fuerza, por ejemplo, lograban los acuerdos o los contratos
de manera mucho más rápida. Entiendo que ahora lo que ha sucedido es que los contratos y las propuestas de contratos que ellos han hecho de concesiones han sido aprobadas en diputados, pero cuando han pasado al Senado, el Senado ha definido que vayan a la Comisión de Medio Ambiente, y en la Comisión de Medio Ambiente han visto que vulnera toda la normativa, por lo tanto han sido rechazados. Hoy día se movilizan para obligar que esto pueda ser aprobado. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado y el gobierno en este caso? Debe sentarse con ellos, recordarles la norma, hacer cumplir, está para cuidar los intereses de todos los bolivianos. Tercero, trabajar con ellos en, por ejemplo, apoyarlos en cómo hacer un cambio de tecnología. Yo creo que ahí el gobierno y el Estado pueden trabajar con ellos para ver cómo se cambia la tecnología y se evita el uso del mercurio. Por supuesto, trabajar en poder hacer las cosas de manera mucho más rápida y consensuada, pero por encima de todo que con un control eficiente. Y finalmente el hecho de que la defensa del medio ambiente hoy día se encuentra con que hay quienes depredan, quienes por intereses ya hasta mezquinos buscan entrar a áreas protegidas y al frente no tiene a nadie. Cuando tenemos un ministro de Medio Ambiente que dice que él ha jugado antes con mercurio, que no es tan malo. Si estamos en estas condiciones, bueno, frente a esto tenemos sobre todo a los jóvenes bolivianos que con su activismo, que con su posición, que con su decisión, con todos los bolivianos, busca proteger el medio ambiente. Por eso somos muy claros como unidad nacional en este aspecto. Cuando hay este tipo de acciones, lo que hay que tener es claridad y hay que tener un gobierno que muestre el compromiso que tiene con la norma, con la ley y con el medio ambiente. Por lo tanto, si se van a sentar el lunes, como ha quedado, entendemos que el lunes han quedado compromisos con el presidente, ahí hay que estar muy pendientes y nosotros ponemos en mesa una preocupación. Cuidado nos cuenten que no van a dar nuevas concesiones en espacios de parques naturales, pero que sí van a permitir que los que ya están asentados, o sea, ahorita la minería ilegal que ellos llaman, que sigan nomás trabajando ahí. ¿Qué significaría esto? Que no les van a dar por medio de las concesiones, van a decir, no hay nuevas concesiones en los parques naturales o en las áreas protegidas, pero donde ya están, o sea, donde ya se han entrado, que trabajen nomás, así no es, porque así cada vez entran y después eso se legaliza. Pero además esto trae todo un circuito y hay que decirlo claramente. No es que entran, hacen la explotación del oro y después todo queda igualito. Detrás de ellos entran que los asentamientos, el chaqueo, y terminamos con que les dan, el INRA les otorga esas tierras, y lo que hemos generado es espacios que son tierra de nadie, sin ningún control, por supuesto en áreas protegidas, y que van depredando el medio ambiente. Por lo tanto, esa claridad tenemos que tener, y yo creo que todos los bolivianos aquí estamos no contra un sector, porque además hay algo muy importante, Gonzalo, el hecho de que amparados en que esta es una minería de supervivencia, lo que en realidad hay que poner claro es lo siguiente: una gran mayoría de los que trabajan en el tema del oro son asalariados para unos grandes empresarios, que son además muchos de ellos son extranjeros, chinos, colombianos, que están en las faldas del Illimani, están en los ríos del norte paceño, están en Apolo, y que finalmente se ocultan en medio de una supuesta minería de supervivencia. Es hora de poner las cosas claras, es hora de que, por supuesto, hay que trabajar con la minería, hay que trabajar con ese sector, hay que buscar lo mejor para ambos mundos, pero tampoco hay que permitir que lo que va pasando, un desorden donde no sabemos cómo se maneja este sector, donde no hay un control efectivo, donde la parte impositiva ni siquiera se cumple y por supuesto menos la defensa del medio ambiente. Amigos de Encontrados, estamos en entrevista con Elizabeth Reyes, exdiputada nacional, muy aguda investigadora cuando ella se propone escarbar temas de interés nacional. Y en esa medida quisiera consultarte, Elizabeth, tú ya tienes información de que la reunión del lunes va a terminar en esto, en dejarles que sigan explotando áreas donde se considera minería ilegal. Y segundo, ¿qué dices tú? Si está bien o está mal este 4,8% de impuesto que plantean los auríferos para pagar en comparación con el 25% que pagan el resto de los bolivianos.
primero no tenemos claridad en qué se va a negociar, pero existe esa posibilidad. Es lo que nosotros ponemos a cuidado con que esa posibilidad hasta ahora se está sucediendo. Cuando se planteaba al sector un impuesto del 11%, hemos terminado en 4.5%, después de que el gobierno el 2015 había definido que era 11%. ¿Y cómo nos han contado las cosas? No, lo que pasa es que la mayoría del sector es un sector de supervivencia, de sobrevivencia, que no sé qué, pero nada claro. Y finalmente lo que tenemos es lo que hoy estamos viendo, un sector que cada día, por supuesto, moviliza sus bases, sin duda alguna, miles de ellos son asalariados que seguramente ganan muy poco, pero hay que ser claros, 3.200 millones de dólares es más que la exportación del gas. Por lo tanto, no es poca cosa, y ahí debería haber un control efectivo. Sobre todo, los paseños deberíamos tener mucho interés en esto, porque, por ejemplo, el tema de pago de regalías, del 7% terminan pagando el 2.5%. Algo no está bien. ¿Y quiénes son los que tienen que organizar esto? Por supuesto, el gobierno nacional. Y en el tema impositivo, eso se ha definido, por ejemplo, en la ley del oro, en todas estas negociaciones, además con movilización incluida, recordemos el 2015 y otras, donde a plan de marchar, pero antes de marchar, a plan de ser un grupo afín al movimiento al socialismo, desde sus dirigencias, tenían diputados, tenían senadores, tenían un ministro, recordemos el sector Auribe. Y es más, tenían un miembro del Tribunal Nacional Electoral que antes era asesor de ellos. Entonces, un sector muy poderoso políticamente, que como todos acá tienen derecho a buscar lo mejor para su sector, pero eso no puede estar por encima de los intereses nacionales. Y ahí la contraparte, un movimiento al socialismo que a cuenta de buscar aliados ha entregado y regalado todo lo que pertenece a todos los bolivianos. Entonces, ahora cuando ya están acostumbrados a este tipo de acciones, lo que dice, no hemos visto un gobierno contundente, claro, con un viceministro que cree que el mercurio no afecta, estamos complicados y lo vamos a sentar a una mesa de negociaciones con ellos. Pero lo que nosotros decimos, este sector tiene que participar en el tema minero en nuestro país. Por supuesto, es un sector muy importante, tiene a muchísima gente que trabaja en ese sector, en un país que no hay empleo, pero las cosas tienen que ser correctas, tienen que haber normativa, tienen que ser claras. Lo que ha pasado es que se ha vuelto un gran negocio, y por ejemplo, uno de los pedidos que ellos tienen es por qué no han logrado su personería jurídica hasta ahora. Quieren presionar al Poder Judicial, que entiendo no ha sacado su personería jurídica, pero ¿cuáles son las pugnas ahí adentro? No tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el mismo sector. ¿Por qué? Porque unos dicen, claro, ahora a esa personería jurídica, a ese grupo, hay que pedirles para las concesiones y todo va a pasar por ellos. Entonces, hay otros sectores dentro de la misma minería aurífera que están también seguramente objetando o presentando propuestas de personerías jurídicas, pero todo en base a la normativa. Nosotros no queremos nada fuera de la norma, nosotros pedimos el cumplimiento de la norma, pero si revisamos, no se cumple nunca la norma con este sector, como en muchos. En un país sin institucionalidad, también esto es afectado. ¿Por qué? Por ejemplo, una gran cantidad de oro del Perú entra a Bolivia para salir como oro peruano o como oro boliviano. ¿Por qué? Porque obviamente no va a pagar los impuestos, se va de los impuestos en el Perú, y por las condiciones que tiene un país que es permisivo con este tipo de acciones. Hoy día este sector tiene que sentarse con el gobierno nacional, pero además, ojo, las concesiones mineras son atribución del legislativo. Por lo tanto, el ejecutivo no puede decidir y decir, no, si lo vamos a aprobar. Eso tiene que trabajarse con el legislativo. Y el legislativo les dirá, mientras cumplan con el medio ambiente, con la normativa vigente, lo haremos. Pero si ustedes quieren entrarse a las zonas, a las áreas protegidas, ¿por qué? Porque además lo que tienen que tener las autoridades, sea el ejecutivo, sea el judicial o sea el legislativo, es el hecho de que si vulneran permitiendo que entren a zonas protegidas, entonces también en próximas gestiones van a tener que responder
por este tipo de acciones, porque eso es contra la norma y contra la salud pública. Elizabeth, sin embargo, han dicho los propios dirigentes mineros que no están pidiendo que entrar a las áreas protegidas. Lo han ido repitiendo en estas últimas horas. Quiero hacer una pregunta en relación a las investigaciones que usted ha hecho. ¿Bolivia es un país de tránsito del oro? ¿Viene de China, de la India, para que saquen por Bolivia porque se paga menos? ¿O realmente todo el oro que producimos es lo que nos está conflictuando? Porque vemos que no han podido comprar, ni siquiera vender el oro al Banco Central, y ese tiempo que se ha empezado a tomar esas medidas, los grandes empresarios del oro han llevado por otros países y nos hemos quedado sin plata. Le pregunto, ¿cuánto oro es de tránsito por Bolivia y cuánto oro realmente producimos en Bolivia? ¿Usted conoce el dato? Bueno, lo que sabemos es que la producción de oro en el país realmente se ha disparado de forma importantísima en estos últimos años por el precio del oro. Por lo tanto, el oro boliviano es una cantidad muy importante. Además, sabemos que entra oro del Perú para salir como boliviano. Exacto. ¿Por qué? Por las condiciones que tienen en el tema impositivo. Pero ¿cuánto oro entra del Perú? ¿Cómo sale? Nadie sabe, porque finalmente no hay ningún control claro. Todo lo que sabemos, lo que creemos, por supuesto, son fronteras permeables, tenemos falta de institucionalidad, es muy difícil, como dice el propio Estado, controlar a cada uno de los cooperativistas. Hay por ejemplo, ¿qué dice la norma? Que no pueden asociarse con empresas. Las cooperativas no pueden asociarse con empresas. Pero las investigaciones, el propio gobernador de La Paz ha denunciado que en las faldas del Illimani hay empresas chinas junto con mineros que están explotando oro. Lo mismo en la zona del norte de La Paz. Entonces, el problema que tenemos aquí es primero que no hay ningún tipo de institución que nos dé seriedad, que nos dé transparencia, que nos dé claridad en cómo se maneja esto. Ha habido una serie de denuncias en estos años de oro que sale de manera ilegal, que no cumple con la normativa, no sabemos cómo se maneja. Lo mismo en el tema de ¿qué dice el sector cooperativista? No, nosotros no estamos pidiendo entrar a las a las áreas protegidas, pero una gran cantidad de quienes explotan oro es la minería ilegal. Pero esa minería ilegal, finalmente, cuando se quiere contra la minería ilegal, todo este sector sale y confronta y reclama. ¿Por qué? Porque termina siendo esa minería ilegal el mismo lugar donde las mismas están pidiendo, por supuesto, poder ingresar. Sin duda alguna, es complicado que una norma que dice la Constitución, y es que para cualquier concesión tiene que ser aprobada por la Asamblea Plurinacional. Sin duda es una burocracia impresionante y eso también complica, pero esa es la Constitución. Lo que decimos, lo que ya está normado, lo poco que se ha definido, que se pague un monto de impositivo, que no se utilice mercurio y que no se entre a zonas protegidas, que no se deprede, nada de eso se cumple. Entonces, ahora se quieren nuevas cosas, nuevas decisiones que van a, por supuesto, vulnerar mucho más la normativa. Entonces, yo creo que, primero, los bolivianos estamos claros en que necesitamos un Estado que nos proteja. ¿Senaricom debería ser la instancia que debería controlar todo esto? En un momento porque es la que tiene que definir todo, ¿no? Senaricom es que si pagan impuestos, se han hecho pagar las regalías, ¿es la instancia o no? Pero nosotros, Comunidad Nacional, durante años, mientras hemos estado en la Asamblea Plurinacional, yo recuerdo con Jaime Navarro las solicitudes y las investigaciones que ha hecho para que se pueda transparentar cómo es el manejo de... Vamos, es imposible conseguir la información real, porque ahí es todo nada es claro, nada es transparente, pero más allá de eso, el propio gobierno saca las cifras, dice, se ha exportado tanto, pero han pagado tal cantidad, y entonces, ¿dónde está el resto? ¿Cómo no han pagado lo mínimo posible? ¿Quién controla esto? ¿Cómo se controla? Cuando hemos pedido información al respecto, yo recuerdo que Navarro hizo una investigación muy importante de manera personal, porque es complicadísimo conseguir información, pero más allá de esto, hoy día tenemos a La Paz bloqueada por un sector
que viene y desde sus dirigentes dice: queremos varios puntos. Uno, que se aprueben estos contratos de concesiones en la Asamblea Plurinacional. Esos contratos han sido negados porque incumplen la normativa de medio ambiente. No pueden ser aprobados, primer punto. Quieren exigir que se aprueben. Segundo, quieren cambiar el tema impositivo. Ellos dicen: terminaremos pagando total un monto distinto. Tercero, que les aprueben su personería jurídica, que me imagino es un trámite judicial que tendrá sus algunas cosas. Otra cosa importante, sí, que nosotros estamos convencidos: el Estado tiene que sentarse con el sector para ver cómo los ayuda, cómo en acuerdos puede ayudarlos con tecnología para evitar el uso del mercurio, por ejemplo, para prepararlos, para tener un mejor manejo del medio ambiente. Hay cosas que se pueden trabajar en una negociación seria, pero cuando las cosas son claras, cuando se trata de intereses de sectores que están más buscando interés político o que hay empresarios dentro de ellos que tienen intereses en todo menos en proteger el medio ambiente, y que lo único que les interesa es una muy buena cantidad de dinero que genera esto, creo que es momento de que la población dice: no, basta, no estamos de acuerdo. Y ahí Unidad Nacional le dice al gobierno: si te vas a sentar a negociar con ellos, no te olvides tres cosas. Una, las áreas protegidas son protegidas, y ni a nombre de que están ilegales ahí, o a nombre de que, bueno, veremos y después vamos a ir organizando, se les permita que sigan ahí con minería ilegal. Segundo, el tema del mercurio. Ahí no debería haber ninguna negociación donde no se salga con una solución para este tema. Y tercero, el hecho de que la parte impositiva, creo que ningún otro país tiene los beneficios que tiene para este sector. Entendemos la realidad también de nuestro país, entendemos que son miles de cooperativistas, pero al mismo tiempo también lo que se ha definido y lo que el propio sector ha aceptado en 2015 y en otros momentos que se han negociado, tiene que cumplirse mínimamente. Hasta ahora, ninguno de los acuerdos han sido cumplidos en el pago de impositivo, por ejemplo. Muy bien, Elizabeth, le agradezco mucho su tiempo, su mirada, la vamos a convocar. Mañana nosotros vamos a tener un material especial en relación a este tema de lo que está pasando con los cooperativistas y estos puntos que están exigiendo, qué hay de por medio, quiénes se benefician, quiénes deben controlar. Elizabeth, muchas gracias por su tiempo, importante siempre conocer la opinión suya. No, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros hemos tomado la palabra, lo habrán visto, Samuel y yo hemos salido muy fuertemente con esto, porque finalmente hay aspectos en los que hay que ser muy claro. Y la defensa del medio ambiente, las áreas protegidas, el que no se envenenen los ríos, es un tema urgente, importante y en los que hay que ser muy claros. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Elizabeth Reyes.